En este video vamos a ver traslación. Para eso comenzamos definiendo qué es un vector. En pantalla podemos ver el vector GH. El mismo tiene un origen, que es el punto G, y un extremo, que es el punto H. Es decir, que el vector lo podemos definir como un segmento orientado. ¿Qué significa esto? Que tiene una dirección, que es la recta que incluye el vector GH, tiene un sentido, el sentido me lo indica el extremo, la flechita, hacia dónde se dirige, y por último tiene un módulo. ¿Qué es el módulo? Es la medida del vector GH. Por lo tanto, podemos definir traslación de vector GH a la transformación del plano en sí mismo, que a cada punto P le corresponde un punto P', a cada punto Q un punto Q', de modo tal que PP' es igual a GH y QQ' también es igual a GH. Es decir que PP', que es ese vector punteadito, debe coincidir con GH. Y lo mismo QQ' debe coincidir con GH. Es decir que todo este segmento PQ se trasladó en la dirección, en el sentido y en la medida que indica el vector GH. Ahora se nos pide que hagamos una traslación del cuadrilátero ABCD a través del vector EF. Para eso cada uno de los vértices deberá trasladarse en la dirección, en el sentido y en la medida de dicho vector. Es decir, que comenzaremos trazando paralelas a este vector que pase por cada uno de los vértices. Como debemos ayudarnos con una regla, podemos usar otro método alternativo, que es trazar una perpendicular al vector. Es decir, que si hacemos una recta auxiliar, la cual es perpendicular al vector, toda otra recta que nosotros tracemos perpendicular a esta va a ser paralela al vector EF. Y de esta manera utilizamos un solo elemento de geometría, solamente la escuadra. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vamos a comenzar a trazar paralelas. Comenzamos por el vértice D. Hacemos coincidir el ángulo recto de la escuadra con la recta que hicimos auxiliar y ahí vamos a trazar una recta que pase por D. Esa recta es paralela al vector EF. ¿Qué hacemos ahora? Con la ayuda de un compás tomamos la medida del vector y la vamos a trasladar a esa recta que hicimos anteriormente. Pinchamos en D y hacemos un arco de circunferencia hasta que corte a la recta paralela que trazamos. O sea que ahí vamos a tener el punto D'. Ese punto D' es justamente el transformado del vértice D. O sea que D' es igual a F. Ahora hacemos lo propio con el vértice A. Es decir, trazamos una paralela al vector EF que pase por el vértice A, que es lo mismo que hacer una perpendicular a la recta auxiliar. Sobre esta recta trazada va a estar el transformado de A. Tomamos el compás, que ya teníamos la abertura, y marcamos un arco de circunferencia hasta que corte. Ese puntito va a ser A'. Hacemos lo propio con el vértice C. Vamos a trazar una paralela al vector EF, o sea, una perpendicular a la recta auxiliar, y de esa manera vamos a obtener C'. ¿Qué tenemos que hacer primero? Y bueno, tenemos que agarrar el compás, pinchar ahora en el vértice C y marcar la amplitud del vector EF. Hacemos un arco de circunferencia y donde corte a esa recta paralela al vector va a ser justamente el transformado del punto C, o sea, C'. Nos falta el último de los vértices, trazamos una paralela que pase por el vértice B, ahí estamos marcando una perpendicular a la recta auxiliar, o sea, una paralela al vector F, y sobre esta recta va a estar ubicado B'. Tomaremos el compás, pinchamos, hacemos centro en el vértice B y marcamos un arco de circunferencia. Sabemos que el radio ya es la medida del vector EF. Y ahí tenemos el último de los transformados. ¿Qué nos falta ahora? Unir A' con B',
B' con C', C' con D' y D' con A'. Ahí estamos trazando el primero de los lados del cuadrilátero transformado, A' con B'. Ahora hacemos lo propio entre B' y C'. Continuamos ahora con C' y D'. Y ya estamos terminando la traslación solicitada. Nos falta el último de los lados, D' con A'. Y de esta manera terminamos la traslación. Cada uno de los vértices del cuadrilátero ABCD se ha trasladado de acuerdo al vector EF, que podemos ver sus coordenadas: A' menos 4, 1, B' 1 menos 6, C' 3 menos 3 y D' 0, 1. Podemos ver que el punto A se movió una unidad hacia abajo y 3 a la derecha, tal cual lo indica el vector EF. Lo mismo hicieron el resto de los vértices. Se movió una unidad hacia abajo y 3 hacia la derecha. Ahora nos piden que calculemos la medida del lado AB en forma exacta. Ahí vemos en pantalla cuáles son las coordenadas del punto A y del punto B. Las coordenadas del punto A son menos 7, 2 y las coordenadas del punto B menos 2, menos 5. Podemos recurrir a la fórmula de distancia entre puntos que se obtiene aplicando teorema de Pitágoras, que dice que si tenemos dos puntos, el punto A cuyas coordenadas son x1 y 1 y el punto B cuyas coordenadas son x2 y 2, su distancia se obtiene haciendo la raíz cuadrada de x1 menos x2 más y1 menos y2 al cuadrado. Si aplicamos esta fórmula a los dos puntos que tenemos nosotros, o sea, el punto menos 7, 2 y menos 2, menos 5, decimos que x1 es igual a menos 7, y1 es igual a 2, x2 es igual a menos 2 y 2 es igual a menos 5. Reemplazándolo en la fórmula obtenemos menos 7 menos menos 2 elevado al cuadrado más 2 menos menos 5 elevado al cuadrado. Tener en cuenta acá que este menos menos se transforma en más al igual que aquí. Por lo tanto, resulta ser que esto nos daría menos 5 y esto 7. Elevados al cuadrado nos da 25 y 49. Sumados nos da 74. O sea que la distancia entre los puntos A y B, la medida del segmento AB, es igual a la raíz cuadrada de 74. Lo dejamos expresado así, pues nos piden en forma exacta. Y este es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Por ende, debemos dejarlo expresado de esta manera. Geométricamente podemos ver que si tenemos el segmento AB, ahí se forma un triángulo rectángulo. En ese triángulo, el segmento AB representa la hipotenusa y los catetos miden 7 y 5 unidades. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa, tenemos que la distancia entre los puntos A y B es igual a un cateto al cuadrado, o sea 7 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, o sea 5 al cuadrado. Esta raíz cuadrada nos daría cuánto mide la hipotenusa, que es justamente la medida del lado AB que estamos buscando. Eso resulta ser 49 más 25 y de ahí se deduce que la medida del segmento es raíz cuadrada de 74, tal cual lo habíamos calculado anteriormente.